Imagina ser traicionado por tu propia familia, vendido como esclavo y llevado a una tierra extranjera donde todo lo familiar te es arrebatado. ¿Cómo alguien que había caído tan bajo pudo llegar a convertirse en la persona más poderosa de toda una nación? Hoy nos sumergimos en la historia de José, el hombre que convirtió el sufrimiento en redención y demostró que cuando Dios tiene un plan, ni siquiera las peores pesadillas pueden impedir que los sueños se hagan realidad. ¿Estás listo para descubrir cómo lo imposible se convirtió en realidad? Si esta historia ya está tocando tu corazón y tienes ganas de saber cómo José superó cada desafío, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna parte de este increíble viaje de fe y resistencia. José, el hijo más querido de Jacob, era un joven que siempre parecía tener la cabeza en las nubes. Su mente estaba llena de sueños que lo llevaban a realidades que nadie más podía comprender. Una noche, tuvo una visión que resonaría a través de la eternidad. Se vio a sí mismo en el campo, atando gavillas de trigo. Pero eso era solo el comienzo. Las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya, como si reconocieran su superioridad. Pero eso era solo el inicio. Poco después, en otro sueño aún más peculiar, el sol apareció ante él, junto con la luna y 11 estrellas, todas inclinándose en reverencia hacia él. Estas visiones, tan impactantes como misteriosas, despertaron emociones encontradas dentro del hogar de Jacob. Sus hermanos, ya resentidos por el favoritismo de su padre, sintieron que sus celos se intensificaban. José, sin darse cuenta de la advertencia oculta en sus propios sueños, compartió estas visiones con su familia, tal vez sin prever las consecuencias. Estos sueños eran como semillas plantadas en el corazón de José, esperando florecer, pero también sembraron envidia en los corazones de sus hermanos. El brillo de los sueños de José proyectó una oscura sombra sobre sus hermanos. La envidia que ardía dentro de ellos pronto se convirtió en una decisión despiadada e implacable. Cansados de escuchar a su hermano menor hablar de su grandioso destino, comenzaron a conspirar contra él, buscando una forma de deshacerse de él. Al principio, su plan era simple y siniestro, matarlo y poner fin al que parecía destinado a superarlos. Pero mientras planeaban, surgió una nueva idea, cargada de ironía. En lugar de derramar la sangre de su propio hermano, ¿por qué no sacar provecho de su caída? El soñador sería vendido como esclavo, asegurando no solo que se librarían de la molestia, sino que también obtendrían un puñado de monedas de plata en el proceso. Sin piedad, arrojaron a José a una fría y oscura cisterna, un sombrío anticipo del futuro que le esperaba. ¿Qué pensamientos cruzaron la mente de José mientras escuchaba a sus hermanos debatir su destino desde el fondo de ese pozo? Sus desesperados gritos resonaban contra las húmedas paredes, tragados por la tierra, pero los endurecidos corazones de sus hermanos permanecieron impasibles. Cuando una caravana de mercaderes ismaelitas apareció en el horizonte, el destino de José quedó sellado. Lo sacaron de la cisterna, no para rescatarlo, sino para venderlo. Y así, el joven soñador fue llevado a Egipto como nada más que un esclavo, arrancado de su tierra natal, sin idea de lo que le esperaba. Su viaje había comenzado, uno lleno de giros inesperados y revelaciones impactantes. Al llegar a Egipto, era como si todas las promesas dentro de sus sueños hubieran desaparecido. Una vez un hijo amado, ahora se había convertido en una simple mercancía, reducido a mera propiedad. Sin embargo, la vida está llena de ironías. La luz del destino de José, que parecía haberse apagado, lentamente comenzó a encenderse de nuevo. Comprado por Potifar, un alto funcionario del faraón, José fue lanzado a un mundo desconocido donde nada le pertenecía, ni siquiera su libertad. Pero a diferencia de muchos que se habrían derrumbado bajo tal adversidad, José se negó a dejar que la amargura lo consumiera. Trabajó con tal diligencia y excelencia que rápidamente se ganó la confianza de Potifar. Incluso en las circunstancias más duras, José encontró la manera de prosperar. Viendo que todo lo que José tocaba florecía, Potifar lo puso a cargo de todos sus asuntos y posesiones. En poco tiempo, el joven hebreo que había sido vendido como esclavo se convirtió en el administrador de toda la casa de Potifar. El éxito de José en el hogar de Potifar era innegable, y pronto, todos reconocieron su valor. Sin embargo, no toda la atención es bienvenida. Junto con sus logros, vinieron miradas no deseadas, especialmente de la esposa de Potifar, quien se sintió atraída por el joven. Y así, en la cima de su ascenso como administrador, José enfrentó un nuevo dilema, uno que iba más allá de su trabajo y ponía a prueba su integridad. La esposa de Potifar, cautivada por su presencia y carácter, desarrolló un profundo deseo por él.
Día tras día, intentó seducirlo, pero José, firme en sus principios y fe, resistió cada intento con determinación. Sin embargo, su obsesión solo se hizo más fuerte. Su implacable persecución alcanzó su punto máximo un día cuando, aprovechando la oportunidad de una casa vacía, lo tomó por su túnica, tratando de forzarlo a ceder. En un acto de desesperación e integridad, José se soltó, dejando su túnica en sus manos mientras huía sin dudarlo. Fue un momento de alta tensión, donde la lealtad y el honor de José fueron llevados al límite. Pero su escape no marcó el fin de sus problemas, al contrario, solo fue el comienzo de una nueva prueba. Humillada y enfurecida por su rechazo, la esposa de Potifar ideó una cruel trampa que enviaría a José de vuelta a las profundidades de la desesperación. Sosteniendo la túnica de José en sus manos, gritó pidiendo ayuda, acusándolo falsamente de atacarlo. Cuando Potifar llegó, encontró a su esposa llorando, aferrándose a la túnica como supuesta prueba del crimen. Sin buscar la verdad completa, fue consumido por la ira y ordenó que José fuera arrojado a la prisión. Y así, aquel que había ascendido tan alto fue nuevamente derribado, sumido en la oscuridad de una celda. En la prisión, el mundo de José se redujo a sombras y barrotes. Había sido traicionado, vendido, calumniado y ahora, abandonado en un calabozo donde la luz del sol apenas llegaba. Sin embargo, incluso allí, en la más profunda desesperanza, algo extraordinario comenzó a suceder. José se negó a permitir que el sufrimiento definiera su destino. Su carácter inquebrantable y su capacidad de liderazgo pronto fueron reconocidos por el jefe de la cárcel, quien, asombrado por su sabiduría y lealtad, le otorgó responsabilidades dentro de la prisión. Parecía que no importaba cuán bajo cayera, José siempre encontraba la manera de levantarse. Fue en este oscuro lugar donde sus dones volvieron a brillar. Dos nuevos prisioneros, un copero y un panadero que habían servido en la corte del faraón, compartieron celda con él. Ambos tuvieron sueños inquietantes, sin nadie que pudiera interpretarlos, recurrieron a José en busca de respuestas. José, con la certeza de que su habilidad para interpretar sueños provenía de Dios, escuchó atentamente y desentrañó los misterios ocultos en sus visiones. Predijo que el copero sería restaurado a su puesto, mientras que el panadero encontraría un destino trágico. Y tal como José lo dijo, así sucedió. Antes de que el copero saliera de prisión, José le hizo un único pedido, que no lo olvidara y hablara delante el faraón. Pero el tiempo pasó, y su nombre se perdió entre las sombras de la corte real. Hasta que un día, 2 años después, el faraón mismo fue atormentado por sueños desconcertantes. En su angustia, buscó respuestas, pero ni sus magos ni sus sabios pudieron darle una interpretación satisfactoria. Fue en ese momento cuando el copero recordó al joven hebreo en la prisión y habló de él al faraón. José fue sacado apresuradamente de la cárcel, afeitado y vestido para presentarse ante el hombre más poderoso de Egipto. Con humildad, dejó claro que no era él quien interpretaba los sueños, sino Dios quien revelaba sus significados. El faraón compartió su visión: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas marchitas. José, con una certeza inquebrantable, explicó que ambos sueños eran un mismo mensaje. Egipto disfrutaría de 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna devastadora. Y no solo interpretó los sueños, sino que también presentó una estrategia para salvar a Egipto de la calamidad. Impresionado por su sabiduría, el faraón hizo lo impensable: elevó a un esclavo hebreo a la posición de gobernador de todo Egipto. De la prisión al palacio, José se convirtió en el hombre más poderoso de la nación después del propio faraón. Bajo su liderazgo, Egipto prosperó durante los años de abundancia, almacenando provisiones para los tiempos difíciles. Y cuando la hambruna golpeó, su planificación salvó no solo a los egipcios, sino también a muchas naciones vecinas que acudieron en busca de ayuda. Entre aquellos que llegaron a Egipto con hambre y desesperación, estaban sus propios hermanos. Años habían pasado y no reconocieron a José cuando se inclinaron ante él, cumpliendo sin saberlo el sueño que él había tenido en su juventud. En lugar de vengarse, José puso a prueba sus corazones, deseando ver si habían cambiado. Y cuando finalmente se reveló a ellos, lo hizo con lágrimas en los ojos y palabras de perdón en sus labios. La historia de José no es solo la de un esclavo convertido en gobernador. Es la historia de la redención, del propósito divino y del poder del perdón. Él entendió que todo lo que había sufrido tenía un propósito mayor. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien.
Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Cuál fue la parte que más te impactó? Queremos saber tu opinión. Hasta la próxima historia épica de la Biblia, aquí en nuestro canal.